Buenas a mis queridísimos estudiantes de tercero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos hablando sobre la estrategia inferencia de recuperación léxica. Acompáñenme. Ley comprende esta estrategia de interferencia o inferencia de recuperación léxica nos permite identificar aquellas palabras o enunciados que tengan significado desconocido para poder inferirlo. Recordemos que la palabra inferirlo viene del verbo inferir, que significa descubrir. Se puede partir del contexto del texto, de la erradicación y de la sufijación de las palabras. Es decir, para identificar estas palabras desconocidas, lo podemos hacer a través del contexto, de la radicación o de la sufijación de esas palabras. ¿Cuáles son los pasos para aplicar esta estrategia? Presta atención que describo a continuación. Primer paso, debemos leer el texto de manera general. ¿Qué significa esto? ¿Qué debo hacer la lectura general del texto? Segundo paso, ubica los términos o enunciados de significado desconocido o que no te sean familiar. Número 3. Vuelve a leer el texto e infiere el significado de las palabras tomando en cuenta el contexto en el que se encuentran la radicación o la sufijación. Finalmente, verifica tus respuestas con ayuda del diccionario. De esta manera, podrás tener una idea mucho más clara de qué trata el texto cuando puedas disipar cualquier duda sobre aquellos términos que no conozcas del texto que estás leyendo. Por eso esta estrategia es de suma importancia para la comprensión del lectora del texto. Utiliza la estrategia en el siguiente texto. Veamos. Vamos a aplicar el primer paso. Vamos a leer el texto que dice así. Alonso Cueto, el Perú, pues lo escribió este escritor. El Perú todavía debe luchar contra el racismo y el clasismo, dice Alonso Cueto. El escritor peruano publica en España una nueva novela, una ácida crítica al clasismo y al racismo en la sociedad limeña que, pese a los notables avances en los últimos años, sigue presente en el Perú. ¿Qué es lo que sigue presente? El clasismo y el racismo. Como en novelas anteriores, disecciona la alta sociedad limeña demostrando que vive de espalda al resto del país. ¿Es sostenible este modelo social? La clase alta limeña, como la de cualquier país, quiere vivir de espaldas a la realidad de los demás, pero eso es cada vez más difícil. En unas elecciones peruanas, hace un tiempo, un millonario y su jardinero postularon a las elecciones en el Congreso. Para sorpresa de todos, el jardinero salió elegido y el millonario apenas obtuvo algún voto. El día que el jardinero fue al Congreso, el millonario se fue del país. Interesante, ¿verdad? Como aquí la clase social no tiene nada que ver, todos somos iguales. Primera pregunta, ¿qué papel juega este clasismo en las relaciones sociales limeñas? La nuestra siempre fue una sociedad estática, pero en los últimos años ha habido un movimiento impresionante. Hay una clase media creciente y el racismo y el clasismo continúan, pero con menos fuerza. Por primera vez, hay una sanción social ilegal para actos de discriminación. Esto sin duda alguna es un avance bastante significativo.
Pero tenemos que luchar contra nuestra propia historia. En el siglo XVIII, en la sociedad virreinal, este problema del clasismo y de racismo viene desde la antigüedad, desde la época de la sociedad virreinal, de los Borbones, ¿verdad? Que tenía, donde prevalecía la burguesía, donde la clase social se imperaba, se imponía en la Lima de entonces. Lima ya era una sociedad tremendamente clasista, por entonces los ricos de aquella ciudad se paseaban en calesas y en carrozas. El virreinato peruano tenía más nobles que el del propio México, imagínense ustedes. O sea que es una situación que viene desde el pasado. Se dan cuenta que una vez que nosotros identificamos la definición de aquellas palabras que desconocemos, vamos ampliando aún más la comprensión del texto. Luego, extrae las palabras que ya hemos subrayado del texto anterior y escribe sus significados en tu cuaderno. A partir del contexto, la radicación o la sufijación realiza lo mismo con los términos subrayados. ¿Ok? Verifica tu respuesta con ayuda del diccionario, es muy importante, para corroborar si ese significado que yo le estoy atribuyendo a esa palabra desconocida por el contexto, por cualquiera de estos elementos, tiene vinculación con el diccionario. Uno de los grandes debates en Europa es la desaparición de la clase media a raíz de la crisis de la última década. ¿Ocurre algo así en el Perú? ¿Es posible sostener nuestro modelo social sin una clase media fuerte? Una clase media fuerte es la única posibilidad para una sociedad sana, definitivamente. Es necesario que exista. Gracias a políticas económicas y muy razonables en los últimos años, con todos sus problemas, la clase media ha crecido en el Perú. Hoy se nota un incremento en la capacidad de consumo, se ven edificios, locales y construcciones muy nuevas y novedosas. Por eso, atendiendo a esta respuesta, definitivamente es necesario que exista la clase media en, no solamente en el Perú, sino en cualquier país, ya que esta va a buscar de alguna otra forma mejorar o establecer políticas que busquen el crecimiento arquitectónico, artístico y económico, por supuesto, de cualquier país. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de tercero de secundaria. Recuerda aplicar cada uno de los pasos para lograr la comprensión lectora y en la actividad que te presentaré después tendrás que hacer un resumen de lo entendido del texto. Gracias por su atención. Quien les habló, como siempre, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere muchísimo.